clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Hoy 5 de noviembre, miércoles, nos encontramos en la mitad de la semana. Vamos a tratar de ver un poco cuál es la actualidad y la tendencia en los mercados. Después de esos movimientos ayer un poco a la baja o en retroceso del mercado de Wall Street, y hoy con la posibilidad de que el mercado de Wall Street continúe en bajadas al principio de la jornada, ¿qué les parece si empezamos y analizamos todo esto? Muchas gracias, buen día, vamos a empezar. Bien, recuerden que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Tengan en cuenta todo el tema del control de riesgo, cuidar el volumen, diversificar su cartera, utilizar stop loss, hacer una investigación de qué activos queremos invertir y utilizar un trailing stop loss. También tener en cuenta el dimensionamiento de la posición que vamos a tomar con la relación riesgo-recompensa y utilizar las herramientas de gestión de riesgo. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. En nuestra agenda de nuestro contenido video webinar, análisis de situación técnica de los mercados, análisis de mercados de forex, materias primas y acciones sector, panorama fundamental y repercusiones técnicas. Síganos en la social media, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, cualquiera de nuestros canales de YouTube, AvaTrade Español, AvaTrade Latam. Dentro hagan clic en la campanita y podrán estar completamente actualizados. Nuestro servicio de atención al cliente en el mail clientes@avatrade.com, en nuestro chat y en nuestro WhatsApp y en cualquiera de los números de teléfonos que tienen en pantalla. Por otro lado, recuerden que las plataformas de trading, en este caso que tienen disponibles para poder utilizar, son en este caso MT4, MT5, tienen la WebTrader y tienen nuestra aplicación de Ava Social, en donde nuestra aplicación de Ava, donde podrán hacer un seguimiento de todas sus operaciones de la manera más útil, más rápida y con mucha facilidad. Recuerden que también nuestras plataformas de Ava Futures, Ava Option y Ava Social, Ava Futures, destacada en este caso para todo el mercado de la Chicago Mercantile Exchange, en este caso, y utilizando todos los contratos que tienen disponibles para operar en futuros. Ava Option, donde podrán operar con las opciones Vanilla y las opciones Knockout, y Ava Social, donde podrán copiar y seguir a todos los clientes que quieran beneficiarse de la performance que ellos estén teniendo. Bien, en los titulares principales del día de hoy, los CEOs de Goldman y Morgan Stanley advierten que pueda haber una corrección bursátil de hasta el 20%. El Nikkei cae, pero salva los 50.000 por la incertidumbre sobre la valoración de la inteligencia artificial. El sector de servicios de la eurozona logra la expansión más rápida en casi un año y medio. Notable dinamismo en ese sector de servicios español que vive un fuerte repunte. Y una noticia muy interesante es que los aranceles de Trump llegan al Supremo, donde la pregunta que se hacen hoy todos es si excedió su autoridad presidencial. Trump reduce los aranceles por el fentanilo y China anuncia el acuerdo sobre el tema de las tierras raras. El demócrata Zoran Mandani, elegido como nuevo alcalde de Nueva York, y Wall Street cae con fuerza ante las dudas de la IA y los recortes de la Reserva Federal. El Bitcoin se la juega en soporte, se encuentra perforando la media de 200 sesiones, así nos dice César Nuez, y IBM despedirá a miles de trabajadores para reorientar el negocio hacia el software. AMD gana 1.243 millones en el tercer trimestre y registra ingresos récords. Así que vamos a tratar de ver todas estas noticias, y el Nasdaq 100 da un paso atrás para coger impulso, busca apoyo en los 25.000, fuertes caídas del más del 2% este martes, que perfora el soporte de corto plazo que presentaba en los 25.732. El índice tecnológico cubre hueco alcista que se dejara el pasado 27 de octubre y se lanza a rellenar el siguiente, que se presenta en la zona de 25.097. Parece que todo el aspecto técnico para que podamos acabar viendo la formación de un throwback al nivel de 25.000, precios de donde lo más normal es que volvamos a ver de vuelta a las compras, y el soporte clave se encuentra en los 24.207, donde, según dice César Nuez, no veremos una complicación de su aspecto técnico mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios. Por otro lado,
Wall Street anticipa hoy más caídas, en este caso este miércoles, tras las fuertes ventas del martes, ante en este caso de las dudas de los inversores sobre las valoraciones de las compañías tecnológicas, y en una sesión en la que el foco del mercado estará puesto hoy en los aranceles de Donald Trump y la inestabilidad política. Y es que los demócratas han arrasado en las votaciones que se han celebrado en Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Pensilvania y California. La más destacada es de la zona de la Gran Manzana, donde Zohran Mamdani, musulmán y autodenominado socialista democrático, ha resultado elegido como nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. La sacudida tras el cierre no se debió solo a múltiples inflados o valoraciones desorbitantes. También estuvo marcada por la inestabilidad política, con nubarrones que se cernían sobre la gobernanza estadounidense. Justo cuando Nueva York eligió a Zohran Mamdani, un socialista demócrata de 34 años que quiere aumentar los impuestos a los millonarios y las corporaciones, valora Stephen Ince, socio director del S&P Asset Management. Cuando el epicentro del mundo financiero empieza a murmurear sobre subidas de impuestos, los mercados de riesgo escuchan y se estremecen. La idea es que Manhattan pueda convertirse en una ciudad fantasma a medida que el capital huye a climas más favorables. Ya no es solo una conversación informal, sino que también es un riesgo extremo que se puede valorar, añade el experto. Es más que remarca que los magnates multimillonarios de los fondos de coberturas como Ackman y Loeb ya advierten que la nueva política de Nueva York podría provocar una huida masiva del capital. El mercado laboral es el otro punto de atención en estos días, ya que este miércoles se dará a conocer el dato de empleo privado de la consultora ADP y el mercado prevé que se muestre una creación de 24.000 nuevas nóminas en octubre, después de la destrucción de 32.000 después de ese trabajo en septiembre. Por otro lado, unas cifras peores de lo esperado pueden generar cierta inquietud. En este caso, aumentaría la probabilidad de que la Reserva vuelva a bajar sus tasas oficiales en diciembre, algo que en función de las recientes declaraciones de varios miembros del Comité Federal del Mercado Abierto, en este caso la FOM, no es tan evidente que vaya a ocurrir. Así indica Lane Securities, donde se publicarán hoy el PMI, el ISM de servicios del 10º mes del año, que se anticipa que se mantenga estable respecto al septiembre y en territorio de expansión. Ahí tenemos también que los aranceles vuelven a la escena, y en este caso el alto tribunal estadounidense, después de que varios fallos de instancias menores hayan dictaminado que el republicano invocó indebidamente la ley de poderes. En este caso, las deliberaciones durarán semanas y el resultado es incierto, y los expertos legales sugieren que las probabilidades de éxito son mínimas. Si el Tribunal Supremo ratifica el uso que Trump hizo de la IEP, sería una victoria importante para él. Es posible que los mercados no reaccionen de inmediato, pero la decisión podría tener implicaciones a largo plazo. El Tribunal Supremo se pronunciará sobre la legalidad de estos aranceles recíprocos de Trump, aunque podría ilegalizarlo, y estimamos que serían sustituidos por otros. Entendemos que los aranceles están aquí para quedarse como vía para proteger a la industria americana y constituyendo una vía relevante de ingresos a falta de comprobar impactos sobre el crecimiento. Empresas y otros mercados, tenemos ahí que Pinterest se desploma un 18% en el pre-market en Wall Street, y el petróleo West Texas sube a 60.85 y el Brent avanza a 64.71, donde el euro va a la zona de 1.1486 y la onza de oro se va a los 3.970. En el pronóstico sobre el euro dólar, los vendedores del euro mantienen el control antes de los datos de Estados Unidos, y también previsión del precio del oro, que se eleva a 3.970 por la aversión al riesgo del mercado. El Bitcoin se estabiliza alrededor de la zona de 101.000 ante la relajación de las tensiones entre Estados Unidos y China. Y la idea también que todos se preguntan, ¿podrán los datos de empleo frenar esas caídas en el dólar? Así que ese dólar parece imparable y sigue escalando posiciones en casi todos los frentes. Así que muy atentos a todo esto. En la agenda del día aquí tenemos para miércoles, jueves y viernes cuáles van a ser los datos más importantes, sin olvidar que este viernes tendremos las nóminas no agrícolas, la tasa de paro de Estados Unidos, y el jueves tendremos la decisión de tipo de interés del Banco del Reino Unido y las peticiones de desempleo de Estados Unidos, y este miércoles el informe de empleo del ADP, que es la antesala o el anticipo para lo que ocurra en el dato oficial del viernes de la tasa de paro.
Por otro lado, Nvidia no puede vender su chip de inteligencia artificial más avanzado a China, según advierte la Casa Blanca. Las declaraciones se hicieron eco de comentarios del presidente Donald Trump cuando dijo que los chips más avanzados para la empresa más valiosa del mundo se reservarían para compañías estadounidenses y se mantendrán fuera de China y de otros países. Edmond Rothschild lanza Misión Europa, una estrategia de renta variable enfocada en el fortalecimiento estratégico de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos ahí que en ese pronóstico del Bitcoin, el Bitcoin se estabiliza alrededor de los 101.000 ante la relajación de las tensiones entre Estados Unidos y China, donde vemos que China levantará algunos aranceles y el precio del Bitcoin en ese 101.000 y el ETF al contado del listado registra una salida de 577.000 millones de dólares el martes, los niveles más altos en un solo día desde principios de agosto. Así que muy atentos con esos datos y muy atentos con lo que dice también un informe de la K33 Research, en donde el martes indicó que la reciente corrección del precio del Bitcoin ha ocurrido de manera constante y ordenada, sin un aumento sustancial en la volatilidad a corto plazo, y el gráfico de volatilidad de 7 días del Bitcoin a continuación se sitúa actualmente en 1,9%, en una línea del 1,8% de la semana pasada, lo que indica que la caída no ha sido caótica y el mercado está relativamente tranquilo a pesar de las pérdidas. Así que en el análisis técnico podríamos ver que si el Bitcoin cierra por debajo del nivel de soporte de 100.353 dólares, podría 100.353 podría extender la caída hacia el siguiente soporte diario en la zona de 97.460. Así que muy atentos a esos niveles a nivel técnico, como tienen ahí la imagen del TradingView. Y por otro lado, en las imágenes de Finbis, en donde vemos allí un poco cuál es la situación de los mercados y vemos que el cocoa se sitúa en zona de 6.682, el oro en 3.969, la plata en 47.35 y atentos a esos datos en este caso de que el Nasdaq no pierda la zona de 25.000, actualmente en 25.444, el S&P en 6.780 y recuerden que el Nikkei todavía por encima de los 50.000, dato muy importante a nivel psicológico, la pérdida de los 50.000, así que atentos a todo esto y también ahí tienen un poco a la situación actual de los principales activos en donde el dólar ha recuperado un poco de fuerza en su índice frente al resto, el euro ha retrocedido en este caso, el yen también, la libra, el neozelandés, todos absolutamente se están en el lado contrario frente en este caso al dólar, así que el dato de el nivel de paro y el paro en Estados Unidos va a ser muy importante para ver qué ocurre con este camino que de momento está tomando el dólar. Por otro lado, ahí tenemos una imagen del S&P 500 del día de ayer en donde Microsoft o Oracle, tenemos ahí Nvidia, Amazon, Tesla, Google, Meta, etcétera, etcétera, todos bajaron en este caso, pues cada uno en distintos niveles, desde el 4% de Nvidia hasta casi el 2% de Amazon y ese 5% de Tesla. Muy atentos a esos niveles de retroceso y a dónde pueden ser los niveles de parada para ver cuáles pueden ser a nivel técnico las próximas entradas. Recuerden que la herramienta definitiva de gestión de riesgo, AVA Protect, que pueden utilizar ustedes para protegerse en sus operaciones de Forex, oro y plata con esos 6 sencillos pasos y activándolo dentro de la aplicación en el móvil o a través de la web trader. Bien, vamos antes de nada a pasar directamente al análisis de el señor Juan Ignacio Crespo, economista independiente que llevamos mucho tiempo siguiendo, donde nos cuenta un poco acerca del dólar, en que él dice que se encuentra en el mismo sitio y en la misma hora, llamativo, esa madrugada las bolsas de Asia-Pacífica, donde bajaron las bolsas de Estados Unidos, mientras que los índices europeos, el comportamiento de ayer fue dispar. Puede también que influyera algo el número de 35 de cierre parcial de la administración norteamericana, por lo que a partir de hoy se convierte en el más largo de la historia, dejando atrás el del 2018 y 2019, que fueron hasta 35 días. Después tenemos que Palantir, el grupo de defensa de Peterfield, llegó a perder en algún momento un 10%, y donde vemos que el inversionista libre Michael Burry, como hemos dicho, se había puesto corto de sus acciones por la cantidad de 912 millones de dólares. Ahí tenemos también que bajaron con fuerza los precios de la plata, platino y paladio en el día de ayer,
E igualmente se produjo una fuerte caída en los precios de los metales industriales como son el cobre, el aluminio y el zinc. La cifra de fondos adjudicadas de la Reserva Federal a través del mecanismo de repo bajó a niveles mucho menos alarmantes y el volumen de fondos que acudieron a la rentabilidad mediante el repo inverso también bajó sensiblemente. Así que tenemos que el 5 de noviembre del 2017 fue domingo, por lo que hoy hay que tomar la cotización del euro contra el dólar. Del lunes, el 6 de noviembre, ese día era de 1,1586 dólares euro. Ayer, el 4 de noviembre del 2025, tenemos en este caso que la cotización del euro contra el dólar estaba en 1,1503, por lo que se puede decir que las cotizaciones eran prácticamente idénticas en ambas fechas del calendario de los respectivos primer año del primero y segundo mandato del de Trump. La diferencia entre ambas cotizaciones no llega ni a un céntimo. Parece magia potagia, según dice Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano. No solo le ha ocurrido que pueda ganar puntos con Trump, sino que le recuerda semejante excentricidad y la atribuye a su genio y a un designio providencial. ¿Por qué hay que hay que tener una explicación para eso? Pues la verdad es que no, como mucho podría argumentar, así dice Ignacio Crespo, de la manera en la que hemos venido haciendo desde hace casi un año, la psicología de Donald Trump y la manera de manifestarse en público lleva a que los mercados reaccionen de manera parecida a cómo lo hicieron en el primer año de su primer mandato, es decir, en el año 2017. Eso está siendo especialmente llamativo para la cotización del euro contra el dólar y ahí vemos este gráfico número 1 en donde estamos viendo ese seguimiento actual de dónde se encuentra esa cotización del euro dólar. Así que para el índice dólar, que recoge su evolución contra el conjunto de las 6 monedas más importantes, pues sucede exactamente lo mismo. Estamos viendo que en el gráfico vemos la evolución en rojo de Donald Trump, en este caso, en esta segunda etapa, y vemos la evolución en la primera etapa. Así que repitiendo lo dicho, no hay una buena explicación y atentos a los seguimientos que vemos aquí. Muchas gracias. Seguimos próximamente. Un saludo. Buen día.